¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, acá Urbana TV, el primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero como todos los mediodías. Arrancamos de esta manera y con una mañana realmente que se hace notar el frío, ¿eh? Yo estuve en la zona tempranito por la calle, pero fundamentalmente en la zona ahora de donde está ahí el Centro Cultural Kirchner, detrás de la Plaza de Mayo, ese descampado que hay ahí. Hace un rato hacía un frío que, mamita querida, se hacía sentir y mucho. Ayer también a la noche, cuando regresaba a mi casa, podía observar mucha gente durmiendo en la calle, donde yo vivo, en el barrio de Villa Crespo, ahí hay un lugar donde, bueno, hay varios bancos, una zona céntrica, digamos, céntrica del barrio, ¿no? La parte comercial más del barrio, donde hay muchas sedes bancarias, y ahí se podían pernoctar familias enteras. Realmente lo poco que hace el gobierno de la ciudad, por supuesto, pude observar la llegada de unas camionetas amarillas que entregaban unas frazadas, que yo realmente las veía, las frazadas. Realmente el que compró esa frazada, yo lo invitaría a que no que duerma él una noche al aire a la intemperie, porque no, que la lleve a su casa nomás, a ver qué tanto le abriga. Realmente era una vergüenza ver la frazadita que le entregaba, una frazadita que era realmente insignificante. Bueno, ayer finalmente habló en la Cumbre de las Américas, en la 9ª Cumbre de las Américas, habló el representante de la CELAC, pro tempore, el presidente de la CELAC pro tempore, que es nuestro presidente Alberto Fernández. En condición de presidente de la CELAC se encontró que es el organismo que le pidió al presidente, de la misma manera que lo hizo Maduro, Nicolás Maduro, lo hizo varios líderes latinoamericanos, que vaya en nombre, como lo hizo también AMLO, Manuel López Obrador, para que se presentara en ese lugar y hablara de lo que estaba pasando. Vamos a escuchar el discurso completo, son 10 minutitos que se lo vamos a dedicar porque en distintos lugares se pasó pedacitos del discurso, pero ahora sí viene el discurso completo, no es muy largo, 8 minutos, realmente y después lo vamos a comentar, ya va a estar llegando Milcíades Peña y lo vamos a estar comentando, realmente una joya de lo que ha hecho el presidente de la Nación. Lo vemos, por favor. Señoras y señores, quiero empezar estas palabras valorando los esfuerzos realizados en la organización de esta 9ª Cumbre de las Américas. Lamento que no hayamos podido estar presentes todos los que deberíamos estar en este ámbito tan propicio para el debate. Hoy me toca hablar en mi condición de presidente pro tempore de la CELAC. Somos la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Allí convivimos en la diversidad y nos respetamos. Tenemos miradas distintas, pero compartimos preocupaciones semejantes en este presente tan complejo. Nos preocupa que América Latina y el Caribe hayan emergido de la pandemia como la región más endeudada del mundo en desarrollo. El peso promedio de la deuda externa supera el 77% del Producto Bruto Regional. Nos preocupa la informalidad laboral, que hoy supera el 50%. Nos duele esta suerte de lotería del nacimiento, que hace que quienes nacen en humildes pueblos de nuestra región vean reducir casi 15 años sus expectativas de vida respecto de quienes nacen en barrios más acomodados.
¿Por qué padecemos semejantes penurias si nuestra tierra nos ha dotado para producir alimentos y energía como a muy pocas regiones del mundo? La respuesta se encuentra en el orden global. El mundo central ha fijado reglas financieras evidentemente inequitativas. Unos pocos concentran el ingreso, mientras millones de seres humanos quedan atrapados en el pozo de la pobreza. Desde la periferia en la que nos colocan, la América Latina y el Caribe miran con dolor el padecimiento que sobrellevan pueblos hermanos. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia y la lucha contra la desigualdad. Presidente Biden, estoy seguro de que es momento de abrirse de modo fraterno en pos de favorecer intereses comunes. Los años previos a su llegada al gobierno de los Estados Unidos de América estuvieron signados por una política inmensamente dañina para nuestra región, desplegada por una administración que lo precedió. Es hora de que esas políticas cambien y los daños se reparen. Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia. Se han apropiado de la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo, que históricamente estuvo en manos latinoamericanas. Fueron desbaratadas las acciones de acercamiento a Cuba en las que el Papa Francisco medió, que habían significado avances logrados por la administración de Barack Obama mientras usted era su vicepresidente. La intervención del gobierno de Donald Trump ante el Fondo Monetario Internacional fue decisiva para facilitar un endeudamiento insostenible en favor de un gobierno argentino en decadencia. Lo hizo con el solo propósito de impedir lo que acabó siendo el triunfo electoral de nuestra fuerza política. Por tamaña indecencia sufre hoy todo el pueblo argentino. En esta cumbre debemos analizar el presente y proyectar el mañana en pos de una reconstrucción creativa del multilateralismo. No se puede imponer un pensamiento único en un mundo que exige la armonía sinfónica frente a los dramas existentes. Aquí, permítanme señalar la urgente necesidad de reconstruir las instituciones que fueron pensadas precisamente para integrarnos. La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la conducen. La banca de desarrollo regional, sin más demoras, tiene que devolver su gobernanza a la América Latina y al Caribe. El BID requiere un proceso de capitalización para tener más y mejores medios de financiamiento. En la América en la que vivimos, tampoco son admisibles las exclusiones al bienestar, al financiamiento sostenible, a la diversificación productiva, a la tecnología para el progreso social y a la equidad de género. Asumamos el desafío de atender las causas profundas que ponen en tensión nuestra convivencia democrática. El mundo está siendo amenazado, lo dijo ayer, presidente, por oportunistas del odio que siembran desánimo en pueblos muy golpeados por la pandemia. Es hora de enfrentarlos. América Latina y el Caribe saben de la necesidad de la integración
como una condición básica para el desarrollo. La invasión de Rusia sobre Ucrania impacta de lleno sobre nosotros. Es urgente construir escenarios de negociación que le pongan fin a la catástrofe bélica, sin humillaciones ni deseos de dominación, sin geopolítica deshumanizada ni privilegios de violencia. Que la tragedia humanitaria que vivimos hoy no nos ciegue. Estoy convencido que estamos frente a la oportunidad de plantearnos el desarrollo de una verdadera asociación estratégica común. Les propongo dos grandes objetivos. Organicemos continentalmente la producción de alimentos y proteínas, y desarrollemos nuestro enorme potencial energético y de minerales críticos para la transición ecológica. Vengo de un país humanista, donde consagramos el valor de los derechos humanos como el corazón de nuestra identidad y siempre defenderemos su vigencia en todos los ámbitos. Precisamente por eso nos resulta natural pensar en la construcción de un futuro sostenible, resiliente y equitativo, como reza el lema de esta cumbre. No he venido a Los Ángeles a discutir cuándo debemos hacerlo. El momento es hoy. El hambre ataca. Solo debemos debatir cómo hacerlo. Ante tanta desigualdad, debemos plantear la necesidad de políticas impositivas progresivas, aun cuando las élites domésticas nos presenten como un peligro para la calidad democrática. La renta inesperada que la guerra entregó como un regalo a grandes corporaciones alimenticias, petroleras y armamentísticas debe ser gravada para mejorar la distribución del ingreso. ¿Para qué nos eligieron si no es para llevar adelante medidas en beneficio del conjunto de la población y no de unos pocos? No hay teorema del derrame de riqueza que haya funcionado. Ya es hora de que tomemos nota y actuemos en consecuencia. El cambio climático también nos enfrenta a nuevos desafíos. El Caribe lo padece de modo dramático y no hay tiempo para esperar respuestas. Somos acreedores ambientales, aportamos oxígeno al planeta y no somos responsables de emitir los gases que provocan el efecto invernadero. La injusticia ambiental que vivimos destruye nuestro continente. Debemos enfrentar la transición ecológica contando con auxilios financieros suficientes que movilicen la innovación con justicia social. Argentina es un país pacífico. Seguimos reclamando por las vías diplomáticas los legítimos derechos que nos caben sobre nuestras Islas Malvinas, islas que en este logo están ausentes. Seguimos confiando en el diálogo. Tras la tragedia de la pandemia, observamos a las guerras como el triunfo de la insensibilidad humana. Debemos construir juntos, en unidad, un renovado humanismo que, como enseña el Papa Francisco, comience por los últimos para llegar a todos y a todas. Unidos o dominados. Unidos por la casa común o dominados por la codicia económica. Unidos por el multilateralismo o dominados por la polarización. Unidos por la democracia con inclusión social o dominados por el individualismo y la miseria colectiva. Presidente Biden, estoy aquí tratando de construir puentes y derribar muros. Como presidente de la CELAC, quiero invitarlo a participar de nuestra próxima reunión plenaria. Sueño que en una América fraternalmente unida nos comprometamos a que todos los seres humanos que habitan nuestro continente tengan derecho al pan, a la tierra, al techo y al trabajo digno. Muchas gracias. Bueno, ahí lo teníamos, Alberto Fernández. Hola, Mencíades. ¿Cómo les va a todos? ¿Bien? Bien, estamos con... hoy armé un lío, después vamos a hablar de ese tema porque
se vienen las Nápoles chiquitas, no sabés. Bueno, hola a todos, bueno, todos. un gusto verles y encontrarles nuevamente a través de la pantalla de Urbana TV. Bueno, menos mal. Después vamos a checar si algún día tenemos la desgracia y cae la bomba atómica de Larreta siendo presidente, seguramente va a prohibir en todos los medios de comunicación eso, ¿no? Que no podemos hablar con... No, pues, yo no hablo, pero bueno, la gente... Bueno, pero después hablamos de... Después. Estamos haciendo una ironía. Una ironía de una nota que va a venir dentro de un ratito. Ahora... buen discurso del presidente. Gran discurso, una pieza, yo la leí, inclusive muy bien escrita, supongo que no sé si la escribió él, la verdad, pasó por alguna... Hay varias plumas ahí, hay varias plumas, reconozco algunas, el grueso del discurso lo escribieron él y Santiago Cafiero, junto a Vilma Ibarra, pero se ven plumas... mira, todos los que estuvieron en esa comitiva, varios de los que estuvieron en esa comitiva metieron mano en ese discurso. Metieron algunas frases, algunos párrafos que son reconocibles para quienes conocemos a algunos de los que están ahí, sí. En las expresiones, en las palabras que utilizaron. Inclusive hasta cierta poética, ¿no? Los ausentes nos interpelan, ¿no? El silencio de los ausentes interpela a la cumbre. Ha habido críticas, ¿no? Digamos, hay miradas críticas que dicen, bueno, ¿por qué centrar la crítica al gobierno, a los Estados Unidos, a los gobiernos de Estados Unidos, solo en Trump? Como si no hubiese habido en otras administraciones estadounidenses políticas similares a las de Trump, en cuanto al bloqueo, en cuanto a las ofensivas para con los países latinoamericanos, en cuanto a la utilización de los organismos internacionales, multilaterales, de crédito para condicionar países. Bueno, puede ser una... que faltó algo, ponele, no puede conceder. Otros más moderados, moderades, señalan, bueno, está bien, pero la reivindicación a Cuba y a Venezuela, crítica por lo que le hacen a Venezuela, pero nada de los derechos humanos. Si uno escucha el discurso de Boric, el presidente chileno, por ejemplo, señaló, hoy lo escuchaba, hizo una crítica a la no participación de esos países, pero dice, bueno, también la violación, o sea, un discurso mucho más alineado con los Estados Unidos en cuanto a la crítica a la violación a los derechos, a la supuesta violación a los derechos humanos en Venezuela o en Cuba, ¿no? Un discurso más condescendiente, el del la joven promesa de la izquierda latinoamericana, que a la hora de la verdad se ubica en un lugar mucho más céntrico, si se quiere, y de concesión a lo que son los planteos del imperio. Decir, bueno, porque, ¿qué sucede? Sí, pero, el sí, pero, ¿no? Bueno, sí, está bien, somos duros con Venezuela y con Cuba, tenemos el bloqueo, pero ahí se violan los derechos humanos. Entonces, ¿qué quiere decir el sí, pero? ¿Qué es ese pero? Ese pero da lugar a habilitar la flagrante violación a los derechos humanos que implica un bloqueo de, ¿cuántos? 60 años, más de 60 años. 63. 63 años en el caso de Cuba. ¿Y cuántos años en el caso de Venezuela? Ahora, ese bloqueo, cuando Estados Unidos se quedó sin petróleo, todo el horror, la violación a los derechos humanos en Venezuela, todo eso se olvidó prontamente. Biden, cuando estalló el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y se vio amenazada la provisión de petróleo para los Estados Unidos, dicho entre paréntesis, Estados Unidos no es que no tenga petróleo, Estados Unidos tiene abundante reserva de petróleo. Lo que ocurre es que decide estratégicamente utilizar el petróleo que le proveen otros productores y guardarse su petróleo para tiempos de crisis. Ahora, todo el desparramo, toda la prepotencia de violencia que Estados Unidos desarrolló contra Venezuela, cuando aumentó el precio del petróleo por el conflicto Rusia-Ucrania, ¿se terminó? La violación, la supuesta violación a los derechos humanos en Venezuela,
La supuesta dictadura venezolana terminó cuando aumentaron los precios y Estados Unidos dijo, bueno, venga, don Inodoro, negociemos. ¿Te acordás, no? De Fontana Rosa con Inodoro Pereira. Dice, venga, Maduro, negociemos, no son tan malos. ¿Nos pueden dar más petróleo? Bueno, por eso el discurso de Alberto Fernández toma tanta dimensión. Claro. Tanta dimensión. No, y aparte, a mí me parece que, bueno, qué sé yo, deja un poco atrás, ya está viejo o pasó de tiempo el tema de tener que haber ido o no. Uno hubiese preferido el fracaso realmente de esta, que es una medida política, hubiese sido fuertemente, digamos que no asista. Finalmente también asistió Bolsonaro, que había dicho que no iba a ir, finalmente fue. Se encontraron Bolsonaro y Alberto Fernández, hubo una fría, un frío saludo, no hubo abrazos, se dieron la mano y quedaron en que, bueno, que sigan adelante, que ahora le anunció que iba a cambiar el embajador, aprovechó para decírselo, y que, bueno, esto es parte de lo que a uno le hubiese gustado. De todas maneras, quiero decirte que fue un discurso importante. Yo, dentro de mis limitaciones, digo, bueno, por ahí aparecen letras chicas o subtextos que uno no llega a, yo por lo menos en mi caso, no llego a comprender, a delinear o a descifrar. Pero en líneas generales me pareció que dijo todo lo que había que decir en un marco y al estilo Alberto Fernández. Es decir, que no es otro estilo, no tiene el estilo de otras personas, de otras mujeres u hombres que hablan de otra manera. Alberto Fernández habla como habla, dice lo que dice y piensa lo que piensa. Eso no está ajeno, no, seguramente de haber ido, qué sé yo, otra persona hubiese tenido otra manera de hablar, bueno, sí, bueno. Aquí huele a azufre, le dijo Claro, otro. claro. ¿Te acordás? Hace años atrás estaba el comandante Hugo Chávez, había hablado Claro. George W. Bush. Sí, de ¿no? todas Y dice, maneras. y aquí aún, aquí estuvo Satanás, Claro, aquí claro, todavía pero huele a también- azufre. Pero también quiero decirte que eso está un poco para, digo, a ver, a las verdaderas realidades que las transformaciones, me parece que tanto unas cosas como la otra, yo no sé si sirve más lo otro que esto o esto que lo otro, digamos. A las verdaderas transformaciones que los pueblos se encaminan a hacer en los procesos de cambio, algunos le llaman revolucionarios, ya palabra en desuso, pareciera ser, lamentablemente, pero cada uno tiene su estilo, evidentemente. A mí no me pareció mal, me pareció bien, yo lo escuché atentamente, por eso que hoy decidimos pasarlo completo, ¿viste? Porque te lo han pasado en grajeas, te lo pasaron el discurso. Acá están los 11 minutos que duró el discurso. No, un muy buen discurso del presidente, lo pone en un buen lugar, realza su rol internacional, hizo los planteos de política local importante, justo, necesario. Recordemos de dónde viene la Argentina, ¿no? Recordemos la política de Mauricio Macri, de alineamiento incondicional, de intento de destrozar el UNASUR y construir junto con los más reaccionarios dirigentes de América una organización absolutamente dependiente y satelital de las políticas y de los designios estadounidenses. Entonces, que nuestro país hoy tenga esta voz, el peso que tuvo esta voz de Alberto Fernández es verdaderamente importante. Y no sé qué dirán aquellos que dicen que Argentina está aislada del mundo. Bueno, Argentina ha sido invitada a participar del grupo del G7, que es el grupo, digamos, llamado de élite, por decirte, donde han participado, por primera vez va a asistir la Argentina a este lugar. Macri intentó por todos los medios en su momento no fue invitado. El presidente Alberto Fernández acaba de ser invitado, no sé, será prontamente, creo, Sí. el encuentro. Y ahí el encuentro con los BRICS, o sea, bueno, Argentina va ganando una representatividad y un lugar
desde una posición de defensa soberana, de una posición Vos soberana. fíjate una cosa, Milcíades, no lo tengo, lo acabo de pensar en este momento. A mí me parece que los gobiernos populares, los gobiernos democráticos, siempre han sido los gobiernos que que se han ganado el mayor respeto de las comunidades, que cuando hubo gobiernos dictatoriales o genuflexos al poder. Genuflexos. Digamos, a pesar de todo, el gobierno de Carlos Menem fue un gobierno que tuvo un gran alineamiento con los Estados Unidos, de la misma manera que tuvo Mauricio Macri y de la misma manera que tuvo Fernando de la Rúa. Sin embargo, no fue un hombre internacionalmente respetado. No fue el caso de Raúl Alfonsín, que sí fue un hombre respetado internacionalmente en los años 80, como fue el caso de Cristina, y el poco tiempo que le tocó a Néstor en esos 4 años. Pero el tema de Cristina, bueno, no te hablo, ya no me quiero meter con Juan Domingo Perón, que era una de las 4 o 5 figuras más importantes de la posguerra, ¿no? Es decir, uno de los líderes, un líder mundial. Un líder mundial, al lado de Mao, al lado de Nasser, al lado de Helmut Schmidt, digamos, o de Charles de Gaulle, digamos, en ese nivel estaba Juan Domingo Perón. Bueno, hoy encontramos que esto es así. Bueno, cambiemos de tema, avancemos un poco. Se presentó finalmente en el Senado de la Nación 2 senadores, el senador José Mayans y la senadora Anabel Fernández Sagasti. Se hicieron eco de lo que venían hablando en los últimos tiempos los gobernadores varios gobernadores de las provincias argentinas en reuniones sucesivas con el presidente de la Nación y otros funcionarios del Poder Ejecutivo, para terminar de elaborar una propuesta, un proyecto de reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los gobernadores venían haciendo un planteo en el sentido de aumentar la integración de la misma, de la Corte, llevar a un número de 25 miembros que tuviera en cuenta una representación de un miembro por provincia y un miembro para el Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, eso finalmente tomó cuerpo de proyecto, fue presentado en el Senado por Mayans y Anabel Fernández Sagasti. Tiene algunos puntos el proyecto, hasta donde hemos visto, no en detalle, que no expresa literalmente esta idea. No, porque no representa, solamente dice que tienen que ser 25 los miembros, pero no dice que son representantes de provincias, ni tampoco dicen que tiene que ser el cupo 50 y 50. El tema de la paridad de género. La paridad de género. Eso lo explican. Dicen que, bueno, en realidad no quieren avanzar en esas definiciones en el proyecto, so temor a que la posición lo declare inconstitucional, porque bueno, la Constitución le da al presidente limitaciones, plantea limitaciones acerca de cómo debe ser el procedimiento para la designación de jueces. Hay Después varios el presidente puede excusarse y puede decir, bueno, pide a las provincias, en el marco de ser una república federal, puede pedir a partir de un decreto, como lo hizo en su momento sí, Néstor, cuando se limitó. A través de un decreto saca, a través de un decreto pone, y bueno, otra vez lo mismo sería acá, ¿no? Pero se abre la discusión, interesante, la propuesta. Hay otros proyectos que se han presentado en el Congreso, hay varios proyectos más, no solo en el Senado. Lo que está claro es que va a avanzar esta discusión. En el Senado con más posibilidades que en la Cámara de Diputados. Lo que está claro es que es imprescindible reformar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta Corte, tal y como está funcionando, es imposible. A mí me causa gracia. El otro día lo escuchaba en una entrevista al ministro de Justicia, a Soria. Estaba intentando recordar en cuál de las radios, creo que con Navarro estuvo. Creo que ahí. Escuché un fragmento y justo enganché, me quedé pensando, él hacía el comparativo de la Corte Argentina y lo que pasa en otros países del mundo. Y citaba como ejemplo
a Uruguay, acá nomás. Cruzamos el charco, nuestros hermanos uruguayos, que son tan destacados por la derecha argentina. Los empresarios argentinos que dicen, no, en Argentina no se puede vivir, vamos a Uruguay. En Argentina no se puede vivir con los impuestos que te cobran, no hay seguridad jurídica. Es el lugar donde hicieron la fortuna, ¿no? Donde se hicieron multimillonarios fue en Argentina. Con las mismas reglas, con la misma ¿sabes los millonarios que seríamos? Claro, claro. Sí, por eso hay tantas grandes fortunas en Uruguay, ¿no? Claro. No, fíjate a los empresarios uruguayos lo bien que les va, los multimillonarios que son los empresarios Como uruguayos. ha progresado la industria. Claro, la industria uruguaya, bueno. Nada, paparruchadas. Bueno, los tipos quieren llevarse la guita, no quieren pagar, pero exaltan la seguridad jurídica del Uruguay, la estabilidad, y biribiri. Lo escuchaba al ministro de Justicia argentino, dice, fíjense lo que es la Corte Suprema. En Argentina quedan 4 integrantes de la Corte Suprema. Del número original, 7. de los 7, antes habían sido 9, quedaron 7, se fueron muriendo, otros, el caso de Raúl Eugenio Zaffaroni, un tipo íntegro, probo, digno, que dijo, 75 años, hay que jubilarse, cumplí 75, me jubilo. Los demás no. Es más, presentaron, Hayton de Nolasco, presentó un recurso para que interpretaran que no, que se tenía que quedar, que tenía un derecho adquirido. Nada. En Uruguay se jubilan cuando se tienen que jubilar. 73. Bueno, en Uruguay, los jueces de la Corte Suprema de Justicia pagan impuesto a la ganancia. Lógico. Si son millonarios, ganan 2 millones de pesos, no sé cuánto, el sueldo de los supremos es gigantesco y está muy bien, tiene que ganar mucho. Un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que ganar mucha plata. Mucha plata, es un lugar, el lugar de más alta jerarquía de la Argentina en el rubro de la justicia. Y sí. Bueno, tienen que ganar, pero todo lo que se le pueda pagar. Como el presidente o como un ministro, gana mucha plata. Gana mucha plata y gana muy bien para poder dedicarle todo. Ahora, después tienen que garpar, tienen que contribuir. Todos los dirigentes políticos pagan impuesto a la ganancia, los dirigentes gremiales pagan impuesto a la ganancia. ¿No? Los jueces en la Argentina no pagan impuesto a la ganancia. En Uruguay sí pagan impuesto a la ganancia. En Uruguay, acá tenemos 4 jueces. ¿Cuántos dio? ¿47 millones de habitantes? Sí. 47 millones de habitantes. Uruguay tiene 3 millones y poquito. No llega a 3 millones y medio de... 3.300, un poquitito más que la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tiene 5 jueces. 5 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Para 3 millones y medio, no llega a los 3 millones. 3 millones y medio de personas, 5 jueces. 47 millones, casi 48 millones de personas, 4 jueces. Uruguay, 5 jueces, 3 mujeres, 2 varones. Argentina, 4 jueces, todos varones. Bueno, muchachos, es verdad, hay que irse a Uruguay. Escúchame, pero aparte hay una cosa que más allá de las consideraciones que podemos hacer de esta particular Corte Suprema de Justicia, hay un tema que es cierto, que se dice en todos lados, que están todos los fueros, es como las especialidades médicas, digamos. No, los hospitales no tienen médicos clínicos en todos lados, tienen especialistas. El médico clínico de un lugar le dice, como especialista cardiológico, le dice al director del hospital, vamos a hacer tal procedimiento porque él es el que sabe de la materia. Acá pasa lo mismo. Acá no puede ser que una persona interprete todas las ramas del derecho, ¿no? Es decir, el derecho laboral, el derecho de familia, el derecho de los menores, los derechos civiles, los derechos administrativos, los derechos constitucionales, es decir, toda la parte de la Constitución, que es en definitiva sobre lo que más se recala eso, pero también hay interpretaciones de otra índole. Y en algunos casos, pues sabés que el otro día estaba escuchando, me decía, de lo que pasa en España. En España hay una comisión, hay una Corte Suprema de Justicia que igual tiene muchos integrantes. España más o menos tiene la misma cantidad de habitantes que la Argentina, ¿no? Sí. Y bueno, pero tiene como si fuese un confederado, integrado también por importantes juristas, que se reparten una cantidad de gente que
reinterpreta y que son los especialistas en determinada cantidad de temas, que son los que votan y elevan a la Corte Suprema su veredicto, y que en líneas generales se respeta eso, ¿no? Es decir, cuando hay conflictos de tipo laborales, por ejemplo. Es imperioso, más allá de, como bien decís, lo que es la caracterización política, ideológica, la ubicación, el desempeño de estos jueces, tener un juez de la Corte Suprema que diga que no hay derechos para todos, es verdaderamente ofensivo, intolerable, y sobre todo si son 4 jueces. Pero si bueno, hay 25, uno piensa así, hay un equilibrio. Puede ser que haya gente en la República Argentina que piense como Rosenkrantz. Pero no es el 25% de la representación de la justicia. Claro, claro, ahí está, exactamente. Entonces, bueno, seamos proporcionales. Eso no es la expresión del 25% de la población argentina. Bueno, así que esperemos que esto avance. Otro tema. El tratamiento de temas en la Corte Suprema de Justicia tiene una demora gigantesca. Tenés temas, viste, con mucha arbitrariedad, esto lo trato, esto no lo trato. Pero además, vos sabés que para ir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vos tenés una causa. Fuiste, primera instancia, no estás satisfecho, querés que se revea, entonces llegás, querés ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tenés que pagar 300.000 mangos. O sea, para ir en queja tenés que poner 300.000 pesos. Eran 100.000, ahora hay que poner 300.000. Ahora aumentaron hace poquito. Hay que poner 300.000 pesos para ir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cosa que habrá hecho Luis Juez cuando presentó el tema aquel, ¿te acordás que no le dio? No, tema... Lo que digo es que un piojo resucitado, como uno, no puede ir. Puede decir, tengo 300.000 mangos para ir en queja a la Corte. Yo le puedo prestar, si es que... Pero pobreza ya tengo. Plata. No, una cantidad de datos. Bueno, cambiamos de tema. El nuevo director de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, recibió al jefe de Gabinete de Ministros, Juan Mansur. Esto fue lo que sucedió. La muestra de confianza, el haber confiado nuevamente en mí para ejercer un lugar de tanta responsabilidad como es ser el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, y obviamente que con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con mucha energía para llevar adelante una gestión en un área que tiene sus singularidades y su sensibilidad, ¿no? Pero muy contento, la verdad que contento de volver a estar en el gabinete del presidente Alberto Fernández. Estuve comentándole cuáles eran los ejes de gestión que vamos a llevar adelante, que tienen que ver fundamentalmente con seguir profundizando la profesionalización de la agencia, y aumentar las medidas de transparencia de la agencia para consolidar esto que tuvo un gran impulso por parte de la interventora Camaño, de la ex interventora, que es sacar a la agencia de los sótanos de la democracia, tal cual es la denominación que utiliza el presidente, y tratar de transmitirle a los argentinos que la inteligencia es una cosa seria, es una cosa importante, que la usan todos los países del mundo, que tiene que ver con brindarle a quienes tienen que tomar las decisiones la mayor cantidad de herramientas para que esas decisiones tengan el menor margen de error posible, y alejarla de esta idea del espionaje, de los espías, digamos, ¿no? Que es una idea antiquísima, pero que acá en nuestro país, con lo que hemos visto en los 4 años anteriores de macrismo, de utilizar la agencia o parte de la agencia para hacer espionaje ilegal, todavía está presente, ¿no? Bueno, ahí estaba entonces. ¿Va a entrar Napoli? Sí. ¿El comandante Cacho? ¿Cómo le va? Y sí, porque estamos con otros temas también y bueno. No, hablábamos del Poder Judicial, ¿no? Volvemos un poco a lo anterior. Y la imperiosa necesidad de la reforma judicial en la Argentina, la imperiosa necesidad de modificar esta Corte Suprema y modificar el Poder Judicial y a los integrantes, que varios de ellos son... es vergonzoso, es vergonzoso tener a los jueces que tenemos. Algunos de ellos, muchos de ellos, alineados política, ideológicamente, prácticamente, económicamente, podría decir alguno, con malicia, no sé, no es mi caso,
con el macrismo, con la derecha argentina, responden a esos intereses. El expresidente Macri avaló conductas en el Poder Judicial oprobiosas, increíbles, la persecución, el encarcelamiento sin juicio, todo eso sucedió durante el macrismo, y la designación de jueces a dedo en cámaras, en tribunales de alzada. Bueno, ahí siguen los tipos recorriendo y dando fallos, dando sentencias. 3 jueces de la Cámara Federal porteña, cualquiera que está medianamente informado ya sabe de quiénes estoy hablando. Los 3 jueces, que es en Saludo 1 y Saludo 2 con Mauricio Macri, son Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia. Vuelven a poner sobre el tapete una discusión que en Argentina está saldada para la sociedad, en parte, y que artificialmente quieren volver a instalar en el marco de lo que es una campaña política, en el marco de lo que es construir un ideario, un imaginario en la sociedad argentina y profundizar las divisiones en la sociedad argentina. Estos 3 personajes tan cuestionados, de actitudes tan oscuras, ayer decidieron anular un fallo judicial de otra instancia de la justicia que había rechazado un pedido que habían hecho una serie de asociaciones para reabrir una causa, reabrir la investigación sobre un atentado que se cometió, que fue llevado adelante por la organización guerrillera Montoneros el 2 de julio de 1976, a poquito tiempo, pocos días de producido el golpe de Estado que dio origen a la dictadura cívico-militar genocida. Ese golpe que derrocó un gobierno constitucional y se reemplazó por civiles y militares que llevaron adelante una política de destrucción del aparato productivo, de persecución, de muerte, de terror, de horror. Y en ese contexto, una de las organizaciones armadas de la época, Montoneros, llevó adelante un atentado en la Superintendencia de Seguridad Federal. La Superintendencia de Seguridad Federal. Se puso un artefacto explosivo, hubo varias víctimas fatales, 24, si mal no recuerdo, víctimas fatales, como algunas decenas de heridos. Pasó el tiempo, esa causa prescribió, y ahora estos jueces, Bruglia, Bertuzzi y Llorens, deciden reabrirla, dicen que hay que volver a investigar. Le dicen a María Romila Servini de Cubría, la jueza, que estaba a cargo de este tema, que tiene que investigar si hubo conexiones, si Montoneros realizó ese atentado respaldado por gobiernos extranjeros, citan a 3 gobiernos extranjeros, organizaciones armadas. Bueno, entonces construyen todo un relato para volver a poner en discusión esta situación. Por supuesto que lo hacen apelando a esto que yo les decía. Hay una discusión que está saldada en la Argentina respecto del horror, respecto de lo nefasto que fue el terrorismo de Estado, y respecto a que acá no hubo una guerra, que fue la teoría que intentó imponer siempre la derecha argentina. Quisieron imponer una teoría que era la teoría de los 2 demonios, la dictadura y las organizaciones políticas armadas, y que eso había sido una guerra, y que en tanto una guerra, las Fuerzas Armadas cometieron excesos. Habían repelido la agresión de otro ejército, Claro. ¿no? De otro ejército, y que quizás algunos se hubieran cometido guerra, errores o Viena, excesos. Claro. Como en toda guerra. Como en dijo toda Videla. guerra. Y este fallo de estos tristes jueces, tristes para el país, jueces, vuelve a introducir el concepto de guerra. Y vuelve a trabajar sobre la teoría de los 2 demonios. Y esto no está por afuera
de la discusión política que se vive en el momento, que la derecha argentina quiere instalar. Esto no está por afuera de la aparición de un personaje tan pobre, tan paupérrimo y tan peligroso como Javier Milei, que no apareció ayer, antes de ayer, ni en las elecciones pasadas. Lo fueron construyendo durante varios años a Javier Milei, dándole horas y horas y horas en los canales de televisión. Un ser hueco, un ser vacío, con un nivel paupérrimo de formación, que es capaz de decir cualquier barbaridad y con eso atraer la atención. Y lo fueron construyendo. Y ese personaje tan peligroso para la democracia argentina, no lo decimos ahora, lo decimos desde que apareció. Dijimos, está en los márgenes del sistema democrático y con un pie afuera del sistema democrático, ese hombre. Claro, empieza a traccionar la discusión política. Y desde ese planteo que alguien alimenta, alguien pensó que era necesario ese planteo, que no es solo de la Argentina, sino que se da en el contexto internacional. Las extremas derechas, extremar el pensamiento de las derechas para intentar, vaya uno a saber qué, dar satisfacción a la crisis mundial. Bueno, si algunos piensan que esa es la salida, ahí no hay salida, ahí hay abismo. Y en la Argentina eso es seguido, es continuado por fuerzas que sí están dentro del sistema democrático, porque el macrismo ganó las elecciones de manera democrática. Fue presidente, tuvo un presidente, digamos, tiene senadores, diputados, intendentes, y sí claramente está dentro del sistema democrático, pero sus principales dirigentes empiezan a extremar su discurso. Y este fallo de Bruglia, Llorens, March, bueno, está en línea con ese momento político. Y volver a instalar este concepto. Volver a instalar el concepto de guerra, teoría de los dos demonios. Entonces piden que se revise, que vaya a juicio una vez más este tema que ya fue juzgado, que quedó prescripto y que bajo ningún concepto puede ser equiparable a la barbarie que desataron los grupos empresarios argentinos, entre ellos el macrismo, utilizando de mano de obra a las Fuerzas Armadas. Genocidas, asesinos, vendepatrias, cipayos, que estuvieron al servicio del ideario y del proyecto político de los empresarios argentinos, de la derecha, no de todos, de ese sector del poder, del sector de los privilegios. Bueno, no sé si vos querés agregar alguna cosita a esto. No, solamente que, a ver, hay algunas cosas que pueden, que hay que analizarlas, como decís vos, dentro del contexto de lo que se está... Esto, con las distancias que se merece el tema, tiene un hilo de conexión muy lejos y allá con la resolución que ahora vamos a hablar de la prohibición de hablar en las escuelas con el lenguaje inclusivo. Ese pensamiento retrógrado y conservador de derecha está ganando y juegan a ver quién es más de derecha y quién es más conservador. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver lo de Bruglia, Bertuzzi y el otro que se llama Llorens? Con eso, bueno, sí, si lo vamos a analizar, tiene algo que ver. Tiene algo que ver porque es volver a poner en tapete, en tela de juicio, una cuestión que es todo lo actuado en democracia hay que revisarlo. Estos tipos son capaces, después de esto, de ir por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ir hasta, ¿sabes por qué? Por el divorcio vincular. Sí, por el matrimonio igualitario. Y por el divorcio vincular que ayer cumplieron 35, ayer o antes de ayer cumplieron 35. Que lo hablamos. Es decir, están jugando a una cosa que es fundamental, los derechos adquiridos. Tiene que ver con esto que dijo Rosengart, para toda necesidad no hay un derecho para toda necesidad. Tiene que ver con lo que dijo este hombre, ¿cómo se llama? Melconian. Bueno, muchachos, hay que revisar el tema de los derechos adquiridos. Tiene que ver con que Patricia Bullrich dice,
Bueno, quizá no alcance con la gendarmería, quizá tengamos que pensar en el ejército para parar el narcotráfico. Todo esto tiene un hilo de conducción. Todo esto es ir en contra de una cosa que recién decía Milcíades. No son los 12 años del kirchnerismo, ¿eh? A ver, sí, es también eso, pero fundamentalmente es colocar al país en un lugar de ponerlo anterior a 1945, ponerlo de cuando Horacio Rodríguez Larreta, abuelo, era el presidente de la Corte Suprema de Justicia en 1931. Ahí quieren llevar al país, a exactamente ese lugar. Cuando un vicepresidente de la Nación decía que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista conceptual, la Argentina, lo dijo en Inglaterra y frente al príncipe de Gales, le dijo, es parte integrante de la corona británica. Eso es lo que quieren ahora con Estados Unidos. Aquel país con el que sueñan, ese del granero del mundo, tenía una porción muy pequeña a la que le iba muy bien. Como les digo siempre, tenían la vaca atada y tiraban manteca al techo. El 40% de ese país sufría desnutrición. No estaba alfabetizado. No estaba alfabetizado, sufría desnutrición. Ese es el país que quiere la derecha. Bueno, nosotros lo que queremos es ir al corte. Breve pausa y volvemos en unos minutos para el bloque final de Desde el Barrio. Aguárdenos, por favor. El Mercadito es una tienda virtual que además da oportunidades de trabajo. En el Mercadito ofrecemos productos de calidad al mejor precio. Vendemos a través de vecinas del barrio, nuestras líderes comunitarias, que son el lazo entre el Mercadito y vos. Ellas se encargan de armar los pedidos y coordinar la entrega para que todo el proceso de compra sea seguro y transparente. ¿Sabías que vos también podés sumarte como líder comunitaria del Mercadito y tener un ingreso extra? ¡Te esperamos! En el pueblo hay algo especial. Todo el mundo parece llegar. Señor cura, le esperamos ya. Con el santo para desfilar. Este año será el mejor. Llega el Hot Sale a Correo Compras. Llegan oportunidades únicas que no te podés perder. Entrá a correocompras.com.ar. Comprá como nunca. Recibí como siempre. Volvemos. Bueno, terminábamos el bloque anterior hablando del granero del mundo, la vaca atada, el hambre. Saben ustedes, hace rato nosotros venimos promocionando la necesidad de construir, poner en funcionamiento la Empresa Nacional de Alimentos, lo mismo que la Empresa Social de Medicamentos. Entendemos que esa es una herramienta fundamental y en ese sentido, el fin de semana en Mar del Plata, Rafael Kleger, que es el director nacional de Políticas Integradoras del Movimiento de Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es uno de los principales impulsores, Rafa, del tema de la Empresa Nacional de Alimentos, va a estar ahí en esa ciudad presentando la Asociación Civil de la Empresa Nacional de Alimentos del Sudeste, ACENAS. Asociación Civil de la Empresa Nacional de Alimentos del Sudeste, ACENAS. Es una muy buena noticia que se ponga en marcha esta
esta herramienta indispensable, les diría, para el pueblo argentino. Contar con una empresa de alimentos, contar con una empresa de medicamentos, que sean, no que estaticemos todo, no, pero que sean testigos, poder producir, comprar la producción de los pequeños y de los medianos productores, colaborar en la distribución. Van a ver cómo eso, con esos precios testigos, los valores van a ser otros, y Federico Braun en Ladrónima va a tener que remarcar un poquito menos. Y si sigue remarcando como hace todos los días, no lo va a comprar nadie. Bueno, ahora se acabó la joda, como dijeron en el 56. Se acabó la joda. Ahora los chicos en la escuela y los maestros, fundamentalmente maestros y profesores. Se acabó, por ejemplo, La Mar estaba serena, en su versión completa. La mar estaba serena, serena estaba la mar, pero habrá que cantarla así, porque no se acuerda cuando era, ¿no? La mar estaba serena, o la mar estaba sarana. Bueno, no va. Le mer esteve serene, no puede ser. Claro. Vamos a dar la información. La información es que ayer, a través del gobierno de la ciudad, a través del Ministerio de Educación, elevó una circular a todos los organismos dependientes de su área escolares que quedaba prohibido. No usa la palabra prohibir. Dice que no se podrá usar tanto los alumnos como los profesores el lenguaje inclusivo. Bien, hasta ahí. No solo la E, que es la que se pronuncia en el habla, al hablar, sino que dice que no se puede utilizar en el proceso de enseñanza ni la E, ni la X, ni el arroba. Bien, ahora, uno se pregunta, Milcíades, porque hay de todo. Pareciera ser que, claro, Rodríguez Larreta y ahora pareciera ser que cambió el potrillo, ahora obtiene la potranca para su preferida. Entonces, ¿qué pasa? El otro era un tanto más moderado, que era el ministro de Salud, aparentemente, en su actitud, y pone la símil Patricia Bullrich, que lo corre a todo por derecha. A mí me parece que es una medida absolutamente... Estás hablando de Soledad Acuña, la ministra de Educación. Y me parece que es una medida absolutamente política, que no tiene nada que ver con la educación, no tiene nada que ver con la... que aparte hasta roza, yo diría, los límites de lo que estábamos hablando hoy, de lo democrático, digamos, ¿no? Porque ¿cómo se prohíbe el habla? ¿Cómo sería? Una cosa es que se diga, a ver, Milcíades, lo criticaríamos igual. Digo, lo dice alguien que yo no hablo de esa forma. Digo, nadie me obliga a hablar de esta manera y uno se entiende igual. Pero ponele que diga, haya una recomendación dentro de la libertad de cátedra, el ministerio puede opinar que no se incentive al alumnado a hablar. Bueno, ponele, uno lo criticaría. Ahora, no se podrá hablar. ¿Cómo? A ver, pongámonos... No, pero aparte detengámonos un poco en el tema. Dice el ministerio que considera ambientes alfabetizadores que, en lugar de reforzar la adquisición del lenguaje, que generan confusión. Dice que genera confusión en el aprendizaje. ¿Y cuál sería la confusión? O sea, un docente, una docente de lengua, cuando enseña cómo es la composición gramatical, dónde va el sujeto, dónde va el predicado, cuando habla de los sustantivos, de los adjetivos, ¿cambia ese concepto por cambiar, por utilizar el lenguaje inclusivo o no? O sea, poner la letra E, ¿te cambia cómo tenés que conformar No, en la conjugación de los verbos, cuando dice yo, tú, él, nosotros, ellos, bueno, puede ser, qué sé yo, que ahí también haya... Pero digo,
Pero es falso lo que están sí, diciendo, sí, es falso lo que están diciendo. ¿Qué sé yo? Y Pero eso no, los chicos son más vivos que todos, eso no está en discusión. ¿Pero me qué parece expresa la E? Yo lo que digo es, ¿qué es lo que expresa el idioma inclusivo? A mí no me resulta cómodo. A veces intento utilizarlo de acuerdo a los auditorios para empatizar con quien está escuchando, pero sobre todo intento utilizarlo porque me respondo a esta pregunta: ¿qué implica el idioma inclusivo, el lenguaje inclusivo? ¿Qué viene a expresar en la Argentina de hoy? El reconocimiento de las minorías. O sea, lo que viene a expresar es una ampliación de derechos. Derechos por los cuales muchos, muchas y muches han peleado, pelean y seguirán peleando. Entonces, hay una conquista en la utilización de ese lenguaje. Cuando los más jóvenes, las más jóvenes, les jóvenes, lo utilizan de manera tan fluida, tan natural, lo que está sucediendo es que hay toda una generación que se apropió de un derecho, que es el derecho de la diferencia, sí, el respeto de lo diferente, el respeto del otro, es eso. Y a la derecha eso le molesta. Eso es lo que está en discusión en el fondo. No si la palabra suena mejor, suena peor, si el aprendizaje, todas pamplinas, todas... nada, no es cierto eso. No es cierto. Si quieren mejorar el aprendizaje, además, ¿saben qué tiene que hacer? Garantizar que todas las escuelas en esta ciudad, que no son tantas, que no es tan grande y que tiene recursos sobrados, que todas las escuelas tengan calefacción de primera, instalaciones de primera. Computadoras. Instalaciones de primera, por eso, infraestructura, que tengan computadoras todas, pantallas táctiles todos los pizarrones, que los docentes, las docentes, los auxiliares cobren sueldos magníficos que le permitan estar solamente 4 horas o 5 horas en un solo establecimiento y con eso vivir dignamente, que los auxiliares cobren también sueldos sumamente dignos para que tengan las escuelas impecables. Les interesa la alfabetización, garanticen que la comida sea de primera e igual para todas y todos. Saquen a todes, pero por lo menos para todas y todos. ¿De verdad les interesa la alfabetización? Construyan escuelas, no remodelen, no las cierren como van a hacer con la Indira Gandhi. Construyan escuelas con la misma calidad que la que tiene el Ministerio de Educación. Para el Ministerio de Educación la construcción es magnífica, la construcción es de primera, las instalaciones, la infraestructura, una hermosura. En las escuelas pasa lo mismo. Entonces, son unos mentirosos, no nos cansamos de decirlo porque esos son unos farsantes mentirosos, pero además avanzan, pretenden avanzar sobre nuestros derechos. Miren, la frase de Evita: me subleva la injusticia, puesta en boca de Horacio Rodríguez Larreta, de Macri, de la derecha argentina, a ellos los sublevan los derechos. A nosotros nos sublevan la injusticia y a ellos los sublevan los derechos. Eso es lo que está en discusión atrás de la prohibición del lenguaje inclusivo. A no confundirse. Y lo que sale después, anoche, desde la tarde, cuando se supo esto, salieron, por supuesto, todos los comunicadores del sistema salieron a apoyar, bárbaro, todos dijeron muy bien, por fin, una mujer que se pone, qué sé yo, haciendo campaña. Tenemos a Eduardo Feynman dando el comentario de lo que realmente le pasó ayer a la tarde y realmente uno se ríe porque... Escuchémoslo, vamos a ver lo que dice Feynman. Y no, en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires, el chiques, el todes, los amigues, los diputades y todas esas pelotudeces que hablan los docentes. Los ahora con las indirectas. No, bueno, ¿Qué quisiste decir, Edu? Eso, las pelotudeces. Lo que dice la Real Academia Española, lo que dice el informe, es que la Real Academia Española, en el informe sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, ha sostenido que el uso de la arroba o de las letras E y X como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español.
Feynman dice en una adscripción total a la Real Academia Española. Yo quiero decirle una cosa, aunque suene medio antiguo, ¿no? Feynman, la provincia, vamos a ponerlo en términos antiguos, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que después fue Confederación Argentina y por último, tal cual reza hoy, República Argentina, dejó de acatar las órdenes de las reales academias en el año 1813. Viene algo así como 200 y pico de años atrás viene Feynman. Nosotros no tenemos por qué, digo, puede ser que se use algunos para uso de la lengua, puede ser. Ahora, acatar lo que diga la Real Academia Española, que aparte depende de la corona española, nosotros ya hace 212 años que no pertenecemos. Venís con esas cosas viejas, vos. Con esas cosas viejas, bueno. Pobre. Imagínate la angustia de esos patriotas. Las angustias Querido de la Real rey. Academia Española cuando escucha a los chicos de la Argentina hablar con... No, querido rey, hay que pedir Querido. disculpas. ¿Te das cuenta que este piensa igual que Macri cuando decía, querido rey, le decía. En un acto por el 9 de julio, Macri decía, querido rey. La angustia de esos patriotas. La angustia de San Martín. Mamita querida. Lo único que acatar hay que viajar a jugar al Mundial. Acatar a jugar el Mundial. Bueno, quédate, no te vayas porque para el cierre tenemos que hablar del aniversario que se le conmemora hoy, 10 de junio. ¿Eh? Pero lo voy a llamar a... Bueno, yo voy a salir porque si no somos un quedate, tribunal. Esperate, pero quedate, no te vayas. ¿Qué problema tenés con Rosy Quintana? Vení, Rosy. Vení, Rosy, bueno. Rosy. No sé, Cacho. Cacho, bueno, ven, vamos a sentar un poquito. Te dejó los papeles, todo. Bueno. Qué bárbaro. Bueno, lo que pasa es que detrás de cámara yo traje una sopa y no le convidé a nadie, así que mil dis, pero la necesitaba. Che, Rosy, ¿vos utilizás el inclusivo o no? ¿A vos te cuesta el inclusivo? No, a mí no me cuesta, no tengo drama con esa palabra, no. La mejor onda. ¿La mejor? Sí, no tengo problema. Sí. Ajá, unas veces no estamos como que, pero no. ¿Y qué pensás de esto? De la decisión de prohibirlo. Lo que pasa es que si vas a prohibir una palabra así, entonces te tenés que poner a prohibir un montón de otras palabras también que se vienen sumando con las generaciones de antes y ahora, o sea, y van a seguir sumándose más palabras. Yo creo que esto lo están prohibiendo más por el hecho de que se trata más del género y eso es como que molesta, entonces más por eso lo van a prohibir, supongo yo, ¿no? Porque si tuviera que ver, no sé, capaz con una silla, no molesta la silla. Pero ¿por qué molesta el género? Bueno, muy bien. Hablando de género, de las acciones que llevan adelante los colectivos de mujeres, estuviste cubriendo una nota sobre qué. Así es. Estuvimos con las cámaras de Urbana, estuvo visitando la ministra de Mujeres, Eli Gómez Alcorta, acá, a un comedor que se llama Somos Fuego. ¿Acá dónde? En la Villa 31, barrio Padre Carlos Mujica. No, acá creí que había venido al canal, al estudio, y dije, ¿por dónde estaba Eli? No, estuvo en el barrio con las vecinas que cocinan, que también tienen merenderos, vinieron varias otras vecinas también que no forman parte y estuvieron conversando sobre vivencias. La verdad que fue una mateada, obviamente cada uno con su mate, tomando un tecito y probando lo que preparan las chicas, porque no es solamente un merendero, sino que se está armando una panadería. Una panadería que es de bocaditos, ¿viste? Así de manzana y todas esas cosas, que es como un emprendimiento hecho por ellas mismas. Delicatessens. Sí. Se llama Panes Ancestrales y Eli vino a visitarlas para probar y ver de qué se trata el proyecto y también nos comentó por qué es tan importante financiar este tipo de proyectos, tratándose también de mujeres que son vulneradas y quieren depender económicamente de ellas mismas, ¿no? Como lo decíamos nosotras. Bueno, ahí tenemos una nota para verla. Así que estuviste con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, con las vecinas y demás. Bueno, a ver de qué se trata. Adelante.
Nos encontramos en el comedor Somos Fuego, que el día de hoy recibió la visita de la ministra de Mujeres, Eli Gómez Alcorta, quien estuvo visitando a las vecinas para ver y escuchar sobre el emprendimiento que ellas están llevando a cabo. Nosotros tenemos un proyecto acá productivo, se llama Pan Ancestral, lo hicimos con unas compañeras. Hay varias compañeras que ya no están, quedamos con Brenda, mi compañera, y bueno, vinieron a conocer el productivo, de qué se trata. Nosotros tenemos un comedor. Esta ocasión tuvimos la posibilidad de charlar y desayunar y hacer una ronda con las compañeras que llevan adelante la Casa Feminista y Cultural Somos Fuego, que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad venimos acompañando en uno de los proyectos que ellas tienen, que es un proyecto productivo, vinculado digamos, a panificación y a cosas ricas y dulces, que estuvimos también probando y que forma parte de un programa que se llama el programa Producir del Ministerio, que lo que trabaja es centralmente para acompañar en la salida laboral a mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis a lo largo y a lo ancho del país. Estamos acompañando a más de 200 proyectos y lo que tratamos de hacer es a todos los que podemos visitarlos, así que en eso estuvimos. Mira, ni pensábamos recibir a la ministra, pero para nosotros que conozca en qué situación nosotros estamos, es lindo que sepa ella personalmente, que vea dónde estamos, en qué condiciones. Hicimos tarta, hicimos medialunas, hicimos budines. Bueno, y de a poco nos estamos innovando y también estamos aprendiendo cosas, ¿no? Hacemos tortas, estamos de a poco con mis compañeras. Y queremos que sigan surgiendo para apoyar más el trabajo a la mujer y así ayudarnos entre todas, ¿no? Y así podemos trabajar más y tener en producción, estar más mujeres trabajando, siga aumentando y crecer más. Bueno, nuestro sueño es tener nosotras, entre las chicas, porque esto salió de acá, de compañeras del comedor, con necesidades que teníamos. Lo estamos haciendo a pulmón, y bueno, es tener un lugar para nosotras, ¿no? Para este emprendimiento. Bueno, qué importante que son estas redes, estas organizaciones, el armado de estas organizaciones, lo fundamental que hace y todo lo que implica el respaldo del Estado, el aporte del Estado. Así es importantísimo el aporte del Estado, no solamente por el hecho económico, sino también por el empoderamiento femenino, ¿no? Porque si bien sabemos que muchas de las mujeres, nuestras ancestras, les digo yo, siempre dependieron económicamente del hombre, y eso en su momento era un problema y también era una sumisión importante que con el tiempo se fue cambiando tras lucha de muchas mujeres que dijeron basta. Entonces esto viene a ayudar no solamente a los barrios populares, a todos los barrios populares y a todas las mujeres que desean emprender y seguir adelante. Sí, esa red, ese telar que tiene de género, ¿no? Que uno lo mira con admiración, en mi caso, y hablábamos, mientras veíamos la nota fuera de aire, me contaba Rosy el caso de alguna de las entrevistadas que en el marco del encuentro contaba sus pesares, sus dramas y cómo esto le permitió empoderarse, salir hacia adelante, y esto es una constante, ¿no? Y cómo en esos ámbitos pueden encontrar la fortaleza como para apoyarse unas a las otras y salir. Así es, sí, ella misma decía que hoy en día se ve al espejo y no se reconoce porque su yo de antes era muy sumisa, era una persona donde capaz que venía alguien con un cargo, no sé, médico, un ejemplo, o no sé, otro ejemplo, ¿no? Abogado. Viste que hay gente buena y gente mala, la tenemos en todos los hábitos profesionales, que por ahí la trataban mal y no sobrepasaban por su derecho al no ser de este país. Entonces ella, al meterse en una de estas organizaciones, sin querer queriendo, porque empezó a cocinar, porque le gustaba cocinar, y las mismas compañeras las fueron empoderando. Le empezaron, los mismos profes que vemos que vienen al barrio, le fueron enseñando cuáles son sus derechos, porque hay muchos vecinos y vecinas que
hasta el día de hoy no saben leer bien, entonces vienen los profes y les enseñan. Y no solamente le enseñan a leer, sino también les enseñan cuáles son sus derechos. No importa que no seas argentino, tenés tus derechos y tenés que hacerlos valer. Entonces ella nos comentaba que gracias a esta comunidad, a estas chicas del comedor y muchas más y los profes, ella se empoderó y hoy no la para nadie. O sea, ella hoy va al hospital y viene una médica y la trata mal, ella sabe que eso está mal porque ella sabe que es su derecho como persona que la traten bien. No hay mejores palabras para terminar. Gracias, Rosy. Muchas gracias a vos. Bueno, buen fin de semana. Dejo el lugar. Mañana tenemos mucho trabajo acá. Lo vamos a llamar al comandante Cacho. Comandante si Cacho, si puede presentarse nuevamente acá en la trinchera correspondiente, porque el final del noti de hoy se lo vamos a dejar a Cacho con sus efemérides, porque es un día muy importante en la historia argentina. Hablábamos recién, vení, Cachito, vení, así la despedimos a Rosy. Bueno. Gracias, Rosy. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, Cacho. Chao. Te dejo las hojas. Gracias. Hablábamos recién de más de 200 años, ¿no?, de la emancipación, y que Feynman, que alaba, ¿no?, ensalza, dice, le pertenezco, Real Academia Española, si ustedes lo que ustedes digan está bien. Bueno, la emancipación argentina ha tenido muchas etapas y el imperio, los imperios, con la República Argentina también han tenido situaciones que nos generan mucho dolor. Algunas de ellas todavía persisten, que tienen que ver con la soberanía, que tienen que ver concretamente con nuestras Islas Malvinas, que tienen una larga historia y que en algún momento hasta el propio reino español se encargaba de poner pie y decir estas tierras corresponden a este sector de la geografía. Contanos de qué se trata y por qué es lo que pasa hoy 10 de junio. No, bueno, ustedes saben que Bernet fue el primer gobernador que llega mandado por la Confederación Argentina allá en 1820 y pico, todavía no era la Confederación Argentina específicamente, se aloja en las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando el Virreinato del Río de la Plata se convierte en Provincias Unidas del Río de la Plata y se queda la Capitanía de Chile, por un lado queda separado del Virreinato y lo integraban la Banda Oriental y lo que es hoy la República del Paraguay, con todos los sucesivos secesiones que existió, de todas maneras, la Argentina, al declararse libre de los reyes de España, hereda todo lo que en ese momento controlaba España. ¿Y qué cosa controlaba España desde hacía 200 años antes? Las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas era una de las primeras cosas que no lo hace primero, lo hace como 10 años después. Manda un gobernador en nombre del Estado argentino, en ese momento manda un gobernador que se llamó Bernet. Ahora, ya había habido, perdón, Cacho, durante el reinado español, en estas tierras, ya los ingleses habían metido sus patas en las islas. Porque es una isla estratégica, más que todo en las épocas digamos, donde unía un mar, un océano con otro. Esas islas siempre fueron estratégicas. Pero vamos a ver para que el público vaya viendo también un informe que hizo en su momento el canal Encuentro, que es muy lindo. Lo vemos, por favor. Luis Bernet nació en Hamburgo, Alemania. Llegó a Buenos Aires en 1817, donde se casó con María Sáenz. Poco tiempo después, fue enviado por el gobierno argentino a las Islas Malvinas con el compromiso de llevar adelante un proyecto de desarrollo comercial y poblacional. Este proyecto no era el primero. Ya desde el origen de su vida independiente, Argentina buscó hacer valer sus derechos sobre las islas, alcanzando un progreso constante. La misión encomendada a Bernet
era ampliar las bases de este proyecto buscando establecer una población económicamente activa. El 10 de junio de 1829, el gobierno de la República tomó una medida trascendental. Creó la Comandancia Política y Militar de las Malvinas y designó a Luis Bernet como su primer gobernador. Las Islas Malvinas serían regidas por un comandante político-militar nombrado inmediatamente por el gobierno de la República, y este haría observar a la población de dichas islas sus leyes. Además, cuidaría en sus costas de la ejecución de los reglamentos sobre pesca de anfibios. En los años siguientes, Malvinas fue adquiriendo una vida cada vez más activa. Su población llegó a tener cerca de 200 habitantes permanentes. Pese a la legislación vigente, en la zona costera había loberos que violaban las disposiciones gubernamentales. Bernet estaba dispuesto a hacer cumplir la legislación argentina y, en ejercicio de sus funciones, decidió apresar a 3 embarcaciones norteamericanas por cazar lobos marinos sin autorización. La tripulación de uno de los barcos, de nombre Harriet, fue enviada a Buenos Aires para ser juzgada. Bernet y su familia viajaron junto a ellos. Arribaron a la ciudad el 19 de noviembre de 1831. En represalia, los norteamericanos enviaron a la corbeta Lexington, que durante 22 días sembró el terror en Puerto Luis. Ocuparon edificios, saquearon y destrozaron propiedades, apresaron y golpearon a pobladores. Difundieron la versión de que Bernet, en caso de volver, sería condenado a la horca. Y utilizando esta mentira como arma psicológica, sumada a la violencia, convencieron a algunos colonos de abandonar las islas. Muy poco tiempo después, el 2 y 3 de enero de 1833, los británicos usurparon por la fuerza las Islas Malvinas. Luis Bernet jamás volvería a pisar suelo malvinense. El proyecto de desarrollo nacional quedaría trunco. A la Argentina le habían usurpado una parte de su territorio por el que no dejaría de reclamar en ningún momento. Qué bárbaro, ¿no? Qué interesante esto que aporta, que es una de las partes más, quizás la más ignorada de todo este proceso, que es el rol de los Estados Unidos, ¿no? O sea, en realidad la usurpación primera la realiza Estados Unidos, ¿no? Cuando desaloja, cuando se va, esto que acabamos de escuchar, y la llegada del Imperio Británico, socio naturalmente de los Estados Unidos, se produce estando Estados Unidos en ocupación de la tierra argentina, ¿no? Un tema. Ustedes saben que, vieron que ahí decían matando lobos marinos. ¿Ustedes saben por qué se mataban los lobos marinos? Porque el aceite de los lobos marinos, como el aceite de las ballenas, era como el gas hoy, digamos, ¿no? Era la fuente para el alumbrado público a partir de lo que se utilizaba con el aceite de las focas y de las ballenas, se alumbra antes de los combustibles como el gas y fósiles, existía este tipo de sistema que asoló y prácticamente diezmó la cantidad de ballenas y de lobos marinos. Bueno, eso es lo que hacía Estados Unidos, eso es lo que hacía Inglaterra, una zona que sigue siendo hoy una zona realmente estratégica por un montón de cuestiones. Bueno, desde junio de 1829, hace exactamente ¿cuánto? Casi 200... Sí, 200 y 23 minutos. Y 23 minutos. Bueno. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo. ¿Qué va a hacer el fin de semana, Peña? Cuéntenle a la gente. El fin de semana, ¿qué voy a hacer? ¿Empanadas? No digo de comer, no que va a ser... que va a ser de su vida, no lo vamos a todavía. No, mañana seguramente estaré por acá, en el momento, dándole una mano a los compañeros. Porque está para comer una buceca, decís vos. Una buceca, una buena buceca, un buen guiso, Vamos a comer ahora.
¿Te animás? No, porque vos decís, pero no te vas. Me voy. Te la Cuando tomás. llego 10 metros antes digo... No, entonces me dejás con las ganas acá de la buceca. No tengo 4:30 de Guiso de ensayo. 4:30 de mondongo, ensayo, no sé si una puedo. noche. Bueno, vámonos por ahí entonces, Bueno. rápido. Buen fin de semana, pásenla lindo, se viene toda la programación del fin de semana en Urbana TV, imperdible. Mañana, ¿sabés quién va a estar acá? Mañana, en Fena de la Mayora. Mira. Un gran músico, un gran artista argentino. Fena va a estar junto con Patricia Malanca haciendo Gotham Tropic. Por supuesto que tenemos, llevo en mis oídos, está el programa del INADI hoy a la tarde, la misa el domingo, el Made in Paraguay, bueno, de todo como en botica acá en Urbana TV. Pásenla lindo. Y el noticiero de Conta, no hicimos ninguna mención al noticiero, ese producto maravilloso que estamos llevando adelante junto con los compañeros de los otros canales de televisión del país, que formamos la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, CONTA, que ya vamos por el cuarto... Tiembla Mañeto. No sé si tiembla Mañeto, pero hacemos una muestrita de lo que son las producciones de cada uno de los canales y el fin de semana lo programamos también acá. Pásenla lindo y el lunes nos vemos. No amarguemos más que nos vamos, porque amarguemos, vamos, entramos.